del lado de Costa Rica, bastante tempranito, 8 de la madrugada, hora -6. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre el tema del cómo y por qué creció el negocio. Vamos a hacer un análisis con Power BI para que veamos cómo se puede construir o cómo se construyen las fórmulas a partir de 3 valores muy sencillos. Vamos a hablar de cómo se analizan los eventos desde 2 perspectivas y cómo interpretar y cómo poder hacer un análisis más profundo que solamente ver las diferencias de ventas. Nuestra agenda, van a ver que es un poquito sencilla, pero no por eso con poca relevancia, que son 3 puntos, bueno, 2 básicamente, que es un análisis de delta, cómo se construye el modelo, y luego lo que todo el mundo quiere en las demos. ¿Quieren demos? Se vale hablar también, o sea, sienten en Hola, Ricardo. ¿Ricardo? Creo que salió Ricardo ahí. A ver, déjame ver que pongo en contacto ahí a Ricardo, que parece que salió, sí. Ahorita se suma Ricardo, sino que salió aquí. Déjeme ver aquí que lo sumo. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sí, nada, invitarlos al Power BI Bootcamp. Sí, en esta ocasión nos va a acompañar en esta sesión Ricardo Estrada. Ahorita Ricardo se le fue el internet, ¿sí? Pero comentarles ahí de que esto van a ser, esto es un evento donde hay muchas charlas en track, en paralelo, ¿sí? Así que por aquí, por el chat, también les voy a compartir toda la agenda de las otras charlas. Ahorita, en paralelo, pues tenemos la charla de Ricardo y demás. No te escuchamos, Ricardo. Ahora sí, perdón. Ya, el mute es muy importante quitarlo. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ok, perdón, es que No, tranquilo, mi ahí está. proveedor de cable tuvo la genial idea de resetear los routers. Entonces nos fregó. Pero ya me pegué por el teléfono. Vamos a ver cómo nos va con el teléfono.
Entonces, les comentaba que en mi página ahí yo lo que trato siempre es de compartir un poco casos que me suceden dentro de las empresas y a veces toca compartir información, por lo menos el caso con información ficticia. En la mayoría de los casos trato de hacer un ejemplo que se ajuste bastante a la realidad o lo más cercano que pueda. Esa es nuestra empresa, el de la moto soy yo. Vamos a conectar el cable por aquello. De la moto soy yo, ese es el motorizado, me dicen el Cóndor a veces. Ok, ¿dónde pueden ubicarme? Todos generalmente utilizo el mismo nombre, se habla SQL, me pueden seguir en Facebook, en GitHub, en YouTube, algunos videos que también voy publicando. Todo siempre como se habla SQL. Pues bien, ahora sí, a lo que vinimos, análisis de crecimiento. Cuando pensamos en el análisis de crecimiento, la primera idea que se nos viene a la mente es determinar cuánto más fue lo que logramos alcanzar en ventas con respecto a un periodo anterior. Y entiéndase por periodo, puede ser un año, puede ser un mes, por lo general que se hace los análisis. Muy pocas veces, o en algunas ocasiones se hace cuando quieren analizar el movimiento a periodos más cortos, entre semanas, pero el resultado va a ser siempre lo mismo. Y lo primero que pensamos cuando hablamos de un análisis de crecimiento o cómo saber en qué posición estamos, pensamos en un gráfico como este. Si alguno ha visto un gráfico alguna vez como esos, pues puede que levante la mano y diga yo, que diga presente. Ese gráfico, a pesar de que muestra algunas diferencias entre los diferentes periodos, por ejemplo, vemos que en el 2018 tuvieron unas ventas de 950,000, para el año siguiente hubo una venta de 1.000.000 y al año siguiente 1.150.000. En este caso, o en este ejemplo, es muy fácil determinar de que las ventas fueron los 50.000 y los 150.000. Pero la verdad es que ese análisis, o esa diferencia, ese monto, ese valor, podemos nosotros darle una razón o una orientación diferente. Entonces, ¿cómo se hace para pensar en cómo analizarlo? Entonces, en el enfoque del BI siempre hay 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Ese enfoque que se le dio al BI, que el primero que lo comenta fue Ralph Kimball en su libro, donde él dice las etapas del BI. Cuando empezamos a construir un reporte o a hacer un poco de BI, lo primero que empezamos es a construir el pasado, a ver qué fueron las ventas, qué fue lo que sucedió, cómo fue que se construyeron. Lo siguiente, cuando empiezan a tener un poco más de control, es ver qué es lo que está sucediendo en el día a día. Entonces, hoy qué está pasando. Y la más exquisita de ellas es saber qué es lo que queremos nosotros que pase, qué tenemos que hacer para influir dentro de ese comportamiento a futuro. Estos son simplemente 3 preguntas sobre lo que se considera la madurez del BI. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasará? Viene siendo lo mismo desde de la línea de tiempo, solamente que con las preguntas reales. Ahora, cuando hablamos de análisis, siempre, no importa en el tiempo en que estemos hablando, si es el pasado, presente o futuro, al presentar cualquier reporte de ese tipo de diferencias o ese tipo de comportamiento que tiene la empresa, siempre va a seguir como punto general una pregunta más importante aún que estas 3 que tenemos ahí en pantalla, que es ¿qué pasó? Siempre la pregunta inmediata después de ver cualquier reporte es ¿por qué? ¿Por qué pasó que se cayeron las ventas? ¿Por qué fue que las ventas se incrementaron? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros estamos vendiendo ahora más o estamos vendiendo ahora menos? En estas cuarentenas, pues todo el mundo sabe que ahora estamos vendiendo menos, pero es porque tenemos un factor externo a todas las empresas o a todos los comportamientos sociales anteriores. Entonces, estamos aislados, no sabemos qué va a pasar. Ahora, para determinar, yo no podría decirle a cualquier empresa, decirle, mire, mañana, en 3 meses ustedes van a vender más, porque me van a decir, ¿por qué? Siempre la pregunta va a ser el por qué. Entonces, cuando analizamos las ventas, hablamos de periodos, vamos a decir que siempre queremos comparar el periodo actual con el periodo anterior. Y entiéndase por periodo un lapso de tiempo comparable con otro lapso de tiempo en el pasado. Entonces,
volviendo al ejemplito que teníamos inicialmente, ahí tenemos un gráfico que me dice, mira, las ventas fueron de 1 millón, las cantidades fueron 100 y el precio del producto era 10,000. ¿Ok? Entonces, cuando queremos ver este valor, tenemos que compararlo y decir cómo yo interpreto que esas ventas o esos dos recuadros que tenemos ahí, cómo se diferencian entre una y otra y cómo las puedo desmenuzar, desglosar para poder tener un factor que me ayude a tomar decisiones. Primero podemos decir que ese millón o ese 1.150.000, la variante entre ellas fue que vendí simplemente más unidades. Vamos a atacarlo desde el punto de vista que no modifique el precio de ese producto, pero sí vendí mayor cantidad entre el periodo pasado y el periodo actual. Entonces, algo muy sencillo, y si vendí 15 unidades más, 10,000 por 15 unidades más, nos van a sumar los 150.000 que teníamos en el ejemplo inicial. La otra perspectiva es que podemos decir, no, la verdad es que en este periodo que estamos analizando, vendí exactamente la misma cantidad, pero me produjo mayor ingreso, o me produjo mayores ventas. Entonces, por supuesto que la razón va a ser es que tuvimos un incremento del precio entre el precio del momento que estamos viendo en la foto anterior con el precio actual. Y en este ejemplo está hecho así precisamente para que sea algo bastante fácil de explicar. Entonces, al tener 1,5 millones, 1.150.000 de ventas, pues significa que le subimos un 15% al precio, tuvimos un 15% de incremento en el precio que produjo que las mismas unidades produjeran más dinero. ¿Okay? Eso nos sería todo. Con eso ya tenemos dos simples respuestas, o incrementa por precio o incrementó por cantidad. Lo que pasa es que esa simple respuesta, o esa no es simple, esa respuesta no es tan fácil de explicar, porque los negocios por lo general no son tan simples. Y a pesar de que existen muchos negocios que solamente se dedican a vender un producto, increíblemente, cuando estaba haciendo esta charla, me dediqué a sacar empresas que se dedican a vender un único producto y decía, no, eso no pasa. Pero la verdad es que encontré muchos ejemplos y voy a darles algunos. Por ejemplo, el primero, la señora de las ventas de las pupusas en el mercado los domingos, donde aquí llamamos la feria. Ella solamente vende pupusas, increíblemente. Ese análisis entre saber si vendió más o si le subió el precio, pues sería muy fácil, porque ni siquiera refrescos vende. Pero es un negocio muy pequeño que no se dedica a este tipo de modelos. Entonces me dediqué a buscar más. Me acordé que cuando fui a España hay restaurantes que se dedican a vender huevo. Solamente todos sus platos son vender huevos. Y hay uno todavía más atípico que es exclusivo en vender huevos estrellados. O huevos fritos, como le decimos aquí. Pero decimos, bueno, ahí la verdad es que son fancy, son muy atípicos. Pues la verdad es que no. Seguí pensando un poco más y encontré que también los institutos venden casi siempre, algunos venden un solo producto. Usted va a un instituto de belleza y dice, hola, ¿cómo estás? Mira, que quiero un curso ¿cómo se llama? De francés, ¿no? Que va caminando. O en los mismos cursos de inglés, los institutos de inglés te venden exclusivamente un producto, que es aprender inglés. Por ejemplo, no se debería decir marcas, pero hay uno que empieza con O y termina en English, que ellos que venden, si se ponen a pensar, venden un único producto. Las galerías de arte también, que solamente venden cuadros o venden artes, y según el artista o el que más fancy sea el nombre, pues van a venderlo más caro. Pero aún así, los dividen y todos ellos tienen una particularidad que, a pesar de que venden un único producto, también necesitan determinar cómo se está comportando su único producto. ¿Por qué? Porque las pupusas las hay de arroz, las hay de chicharrón, las hay de frijol, de queso, un montón. Igual los restaurantes te venden hamburguesas de queso, te venden sushi de queso, te venden hamburguesas de huevo, sushi de huevo, lo que sea que te venden. Y los institutos lo que hacen es que te dividen en niveles. Entonces te venden nivel 1, 2 y 3, te venden además el material, y en las galerías también los segmentarán ahí a su estilo. Pues bien, una vez que hemos comprendido que no solamente decir que tenemos una diferencia en plata entre dos periodos, tenemos que definir cómo se divide esa plata y qué es lo que vamos a hacer. Pues bien,
vamos a tomar la información y vamos a verificar cómo fue que se compuso esa diferencia entre 150.000 y el millón. El 1.150.000 y el millón. Eso se le llama una combinación o lo que es conocido como un mix. Y hay dos formas, varias formas de sacar. El primero es decir que el producto tuvo un incremento de un porcentaje X que va a corresponder a este cuadrito que tenemos por acá, que es la variante entre el precio y la cantidad. O sea, la variante del precio. Esta variante de precio se explica muy fácilmente. ¿Por qué? Porque pueden decir un valor total de las 100 unidades por el precio que incrementó. La otra se explica también por sí misma, que es las unidades que se vendieron, cuánto fue la superficie, cuánto fue la diferencia que produjo por haber vendido más unidades. A esto se le llaman deltas y se representa con un triangulito. ¿Okay? Entonces, de ahora en adelante lo vamos a llamar como delta precio o delta cantidad, cualquiera de los dos que estemos analizando. Pero también interviene un tercer factor, que es el mix, es ese cuadrito que está ahí en rojo. Ese cuadrito es más difícil de explicar todavía. ¿Por qué? Porque es la diferencia, o es el resultado de haber subido un poquitito el precio y haber incrementado también en cantidades. Entonces, no es un valor preciso de que fue o las cantidades o que fue un factor. Entonces, algo también que cabe aclarar acá, que es todavía muchísimo más charla, decir que el precio también lo podemos dividir en dos. ¿Por qué? Porque todos los países de estas latitudes sufrimos de lo que es la inflación. Entonces, cuando hablamos de que el precio incrementó, podríamos pensar que se puede analizar un poco más profundo y decir, ¿sabe qué? El valor del precio se compone, o el incremento del precio se compone de dos partes. Se compone de la parte de la inflación y la otra parte que yo como empresario decidí también que iba a crecer el negocio. Entonces, eso es para la siguiente charla, para otra charla que haremos en algún momento más adelante, cómo analizar puntualmente solamente el precio. Pues bien, preguntas, dudas o comentarios hasta el momento. No sean tímidos, hablen sin pena. Ok, bien. Ok, a lo que venimos, a las demos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues aquí yo por aquí tengo un querycito, lo he conectado. Este query lo que está haciendo es extrayendo los datos de, vamos a ver si lo podemos ampliar, no tenía que haberlo ampliado. Está extrayendo las ventas de todos los años de una farmacia, tenemos por ahí como cliente, donde simplemente le hice una funcioncita que me permite cambiarle un parámetro y decirle que yo lo quiero analizar por año, y él se encarga. Si alguien quiere este código, es muy bonito, a mí me gustó al final mucho porque es una función única, que lo único que hace es que recibe un parámetro y él hace un agrupamiento a través de una CTE que encapsula cómo él va a hacer el agrupamiento, y al final él recibe como producto externo el agrupamiento de los valores independientemente de lo que esté recibiendo. Entonces pueden notar que acá, cuando hago la consulta por año, ella me devuelve el último día del año, o si le pido que me lo haga por mes, ella me va a devolver el periodo, la última fecha del periodo del mes, que en este caso que se hizo las ventas. Y si le digo que por día, pues por supuesto que me va a devolver todos los valores por día. La razón de crear esta función es porque cuando hacemos en Power BI la tabla de fechas, pues por supuesto que vamos a necesitar enlazarla con algo, y la parte que es muy interesante es que hace el grouping by sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo a la hora de hacer agrupaciones, que es lo que más nos duele a veces, que cuando cambiamos de granularidad tenemos que cambiar la columna. Esto simplemente le dices cómo lo va a pasar, qué es lo que quiere, por dónde quieres agrupar, y él se encarga de eso. Pues bien, esto para la demo, para poder facilitarles a ustedes al final la demo, yo lo que hice fue que lo pasé para un Excel y se los eché dentro de un XLS para poder hacerles llegar toda la información completa. Entonces, esto que está acá está a nivel de mes. Vamos a hacerlo a nivel de, mejor de año. Voy a copiarlo aquí. Y eso fue lo que yo importé. Estos tres, ¿no? Voy a reservar.
y me voy al Power BI. Bien. Una vez que estaba en Power BI, pues tenemos las mismas ventas y empezamos ahora sí con el análisis. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos para hacer el análisis de ventas? Bueno, necesitamos darle dos perspectivas, como veníamos diciendo, y la primera es definir cuánto fue el incremento que tuvimos en ventas porque vendimos más unidades este año. Eso se le llama delta Q. El delta Q es un resultado que vamos a ir haciendo. Por cierto, esta demo es completamente en vivo, así que a veces los dedos me engañan y si me equivoco, cero estrés, que la vamos a llegar a arreglar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a atacar lo primero el del Excel, que es más fácil. Por aquí, ya yo había previsto que lo íbamos a hacer de esta manera, y entonces me traje los valores. ¿Qué es lo que buscamos? Lo primero que vamos a buscar en nuestro modelo de Power BI es extraer la información del año anterior. Se puede hacer calculado, pero para el ejemplo lo voy a hacer uno a la par del otro para que tengan una claridad de cómo se construye. El primer modelo que hay que hacer es decirle al Excel que yo quiero obtener las ventas del año anterior, el precio que teníamos del año anterior, por supuesto, el total de ventas del año anterior. Anterior, perdón, porque podríamos verlo a nivel de mes, o a nivel de día, o a nivel de año, o a nivel de semestre, a nivel cualquiera de ellos. Entonces, una vez que tenemos este valor, aquí ya podemos comparar muy fácilmente. Vean que este producto, los bombones, dice que el segundo año, en el 2018, vendió 346 unidades a un precio de 150. Entonces, el primer análisis que se hace es definir cómo influyó ese incremento de cantidades en el modelo. Y eso se logra diciendo, hoy vendí 346 unidades al precio de ayer. ¿Ok? Es un modelo que yo no me inventé, en realidad lo inventó un matemático, un economista que se llama Pache, él era alemán, que dice, la razón de por qué él hace eso es que dice, cuando hay dos tendencias, y esto lo que hace es llevárselo hacia atrás. Dice, yo hoy voy a tomar las unidades vendidas y me las voy a llevar al pasado. Y esas unidades en el pasado las voy a multiplicar por el precio de ese momento. Eso lo que hace es aplanar factores externos o factores, condiciones del mercado, para poder hacer una comparación entre el año anterior con lo que hubiera sucedido si yo hubiera estado en el año anterior. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace es decir, las 346 unidades las voy a multiplicar por el precio anterior. Eso significa que como primer punto, nosotros en el Power BI lo que necesitamos es traer siempre los valores del año anterior. Entonces aquí vamos a decirle, yo quiero ver las cantidades eso va a ser igual a calcular la suma de, se llama cantidad de las ventas. Muy importante. ¿Cómo hago para decirle a Power BI que me vaya a buscar las ventas, pero en el pasado? Usamos una función que se llama Same Period Last Year. Same Period Last Year tiene una dependencia muy sencilla. Ella lo que necesita es una tabla de fechas continua. Eso quiere decir que ella necesita saber cuál es el valor siguiente para cada momento en el tiempo. Por eso es que hay que construir una tabla de fechas para poder hacer esa continuidad. Si yo intentara hacerla sobre la misma fecha que tiene la tabla de ventas, no me va a funcionar, porque les va a decir ese mensaje que ella necesita continuar. ¡Salud! Entonces, ¿cómo funciona Same Period? Bueno, lo que él va a decir es, dígame la tabla de fechas, que yo la tenía construida por aquí, y dígame cuál es el campo. Pero además, dígame cómo me voy a mover yo en él. Y ahí es donde está el secreto. Recuerden que habíamos construido en el query que trajera siempre una columna que llamaba fecha. Pues bien, esa la voy a utilizar, es la que utilicé para hacer el link entre las dos tablas, entre la tabla de ventas y la tabla de fechas. Y le digo que lo quiero a nivel de fecha.
Cierro el paréntesis y le doy a aceptar. Nada más para que vean el link, ahí está, es una tabla de fechas que tiene un único valor y está asociada de uno a muchos, perdón, por el campo de fechas. ¿Eso qué va a producir? Me va a producir que yo tengo una métrica que se llama cantidad periodo anterior. Entonces, cuando evaluamos estas cantidades periodo anterior, aquí podemos verificar de que el valor que está trayendo para el año 2018 son las mismas 17.000 o 486 unidades que teníamos en el año pasado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, primer punto completado. Lo siguiente, pues por supuesto que el precio anterior. Entonces repetimos la misma fórmula, pero con el precio. Le vamos a decir que yo quiero crear una medida que se llama precio periodo anterior, que va a ser igual a, más de lo mismo, calcular la suma del precio de precio. Volvemos a repetir la receta. El same period, la fecha, cerramos el same period y cerramos el cálculo. ¿Okay? Entonces, solamente para ir viendo cómo van los resultados, lo echamos, verificamos de que sea correcto. Dice que el precio, aquí tenemos el precio medio de 5 millones con respecto a los 5 millones. Bien. Y por supuesto, al final, ya lo último que nos falta es decirle, queremos traernos las ventas completas. Vamos a poder traer las ventas completas, las podría calcular, pero vamos a hacerlo calculado. Ventas, periodo a la calcular de la tabla de ventas. Ventas, ¿cómo se llamaban? Ventas. Sumen de la tabla de ventas las ventas. De fechas. Y cerramos. Bien. Y lo corroboramos, nada más para verificar de que todo esté saliendo bien. Entonces, ahora sí, tenemos las ventas del año anterior, que también las corroboramos, que son los mismos 18 millones, con los mismos 18 millones que tenemos por aquí. Bien, ya tenemos, ahora sí, hemos aplanado los datos para poder hacer las comparaciones más fáciles. El siguiente paso ahora sí es definir en dinero cuánto es lo que nosotros hubiéramos tenido o ganado si hubiésemos vendido las unidades de este año a precio de ¿qué? Del año pasado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Hacemos una nueva medida y le decimos la delta Q, que es de precio, es igual a multiplicar la cantidad, calcular la de ventas en cantidades, multiplicada por el precio del año anterior, que ya lo teníamos por ahí. Entonces decimos precio periodo anterior. ¿Ok? Ese valor que estamos construyendo va a decir un monto interesante. Aquí lo que primero estamos teniendo es que es cuántos hubiera sido el valor de estas unidades multiplicado por el precio. Ok, vamos a hacer un truco. Voy a quitar todo esto por aquí. Verlo con el Excel. Después lo volvemos a cargar. Nada más para que vean que sí funciona la verdad. Y voy a refrescar por aquí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya son números más sencillos de comprender. Entonces, ahora, ¿qué significa? Que aquí tenemos, este valor de 55.000 significa que tenemos 49 unidades, perdón, 346 unidades vendidas a precio de 159, que fue el precio del año anterior, como ya habíamos comprobado que estaba funcionando bien. Ahora, esa delta Q es el valor
de esas unidades. Ahora, para saber cuánto fue en realidad mis ingresos por esa diferencia, tenemos que hacer una medida nueva, que vamos a decirle, mi delta Q, este es el resultado, vamos a llamarle ingresos por delta Q, las ventas de este periodo, que sería delta Q, menos las ventas del periodo anterior. Ventas, precio anterior. Okay, entonces, ahora sí, ese valor que vamos a ver acá, vamos a agregarlo, ingresos por delta, este valor que teníamos aquí ahora sí es la diferencia de haber vendido, eso es lo que representa haber vendido casi 300 unidades más entre un año y otro. Este es el valor que nos interesa, que es el que nos dice, si nosotros hubiésemos tenido estas unidades a este precio, ¿cuánto hubiera sido la venta? Pero como no era eso lo que hicimos, en realidad fue llevarnos estas unidades hacia el pasado, tenemos que saber cuál fue la diferencia. Entonces, la diferencia entre haber vendido, ¿cómo se llama? 51.000, 47.000 corresponden a que hubo un incremento en las unidades. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es decir lo mismo, pero con el precio. Y es decir, vamos a construir una medida adicional que la vamos a llamar delta precio. Esa delta precio va a ser igual al precio de hoy, ¿verdad? La suma del precio, y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por las unidades que vendimos el año pasado. Entonces le decimos que son ventas suma cantidad periodo anterior. Eso nos va a dar el otro pedacito, recuerdan el del gráfico, que nos va a decir cuánto crecimos en un precio. Entonces cuando pongo el precio me va a decir, ok, al tomar el precio de 150 y multiplicarlo por las 49 unidades del año pasado, eso producía 7.350. Vean lo que es un valor muy parecido, ¿lo ven? 7.700 contra 7.350. ¿Por qué? Porque en este año el precio bajó. Entonces, por ende, la delta bajó. ¿Cuál es el siguiente paso? Nuevamente, buscar el ingreso o el ingreso que generó esa diferencia. Y en este caso van a ver algo muy bonito, que es que los ingresos por precio cayeron. Ingresos delta P. Entonces, los ingresos delta P van a ser delta P menos el ventas del periodo anterior. ¿Ok? Y lo marcamos por aquí para que nos salga. Y entonces, ahora sí, vean que la diferencia, perdón, me faltó la resta. Es delta P, a ver si no me equivoqué, perdón, puse cantidades. Venta periodo anterior. Ahora sí. Entonces, aquí vamos a notar que en el ingreso, vean que el ingreso, lejos de decir que creció, a pesar de que vendimos un montón más de unidades, nos está diciendo que por el precio, por haber modificado el precio, más bien estamos recibiendo menos ingresos. ¿Ok? Bien. Hasta este punto, todo va muy bien. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular este pedacito. Este pedacito que está acá, que vamos a llamar el mix, es el resultado de tener las ventas actuales menos el incremento por unidades menos el incremento por precio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues fácil. Una nueva medida. Como les decía, ustedes pueden construir esto en un solo golpe. Entonces, vamos a decir que el ingreso por el mix va a ser igual a, nunca lo calculé, la suma de las ventas menos el delta, el
menos el ingreso por la delta Q, menos el ingreso por la delta P. Debería darnos un valor muy pequeñito. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, en este primer ejemplo que estábamos viendo por aquí, vean que ella me dice, ¿sabe qué? La diferencia que usted tuvo es que por esa combinación de precio y cantidad de ventas vendidas, cantidad de unidades vendidas, usted siempre recibió un mix. Recibió un poquitito más que no se debe ni al total de las unidades ni al total del precio que incrementó. Entonces, ahora, como somos buenos informáticos, ¿quién quiere cuadrar estos valores? ¿Quién podría decir, ¿sabe qué? Está bien, le creo, pero no confío. Como decía una jefa mía, confío pero verifico. Entonces, la primera verificación que podemos hacer es simplemente decirle, yo quiero ver cuál es la diferencia entre este valor y este otro valor. A mí no me van a vender atolillo con el dedo. Entonces, lo primero que hago es que voy a hacer una medida que me diga entre este año y el año anterior cuánto fue la diferencia. Entonces, diferencia, ventas. Como ya los tengo aquí, puedo hacer los cálculos de una vez. Digo, ventas del periodo anterior menos, y otra vez no lo calculé. Hubiera hecho una medida desde un principio, pero está bien. Calcular las ventas del periodo anterior menos la suma de la tabla de ventas para tener las ventas de año. A ver, hice el resto. Quiero restarle a este periodo la suma de las ventas actuales menos las ventas del periodo anterior. Y eso me va a dar un valor determinado. Vamos a ver cuánto es. Me va a decir que son las ventas 51, aquí está. Las ventas 51, algo no resté. La suma de las ventas es esta, menos, otra vez metí las cantidades, perdón. Con los dedos de salchicha el día de hoy. Estas son las ventas periodo anterior. Ahora sí. Ok, entonces, vamos a sacar la calculadora para aquellos de los que les gusta verificar, como yo, por ejemplo. Voy a decir que la calculadora y quiero restar los 51.900 menos los 7.782.35 con centavos para que vean. Entonces podemos ver que el valor, efectivamente, la diferencia en ventas está correcto. ¿Ok? Eso es lo que en primera instancia representa el gráfico inicial que habíamos visto de barras. Dice cuánto fue lo que creció entre un periodo y otro. ¿Ok? Ahora, el siguiente valor es decir, o la siguiente forma de comprobarlo, es que esta suma linealmente me tiene que cuadrar. ¿Por qué me tiene que cuadrar? Porque tengo que saber que las deltas, la suma de las deltas, me tiene que dar con el valor correspondiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a sumar, voy a crear otra medida. Vamos a minimizar este filtro. Voy a crear otra medida que es comprobación de deltas. Esta comprobación va a ser calcular la suma, para calcular, esto ya está calculado. Sumar el ingreso por delta precio más el ingreso por delta Q ingreso de delta Q más el mix, ingreso por el mix. ¿Okay? Y este valor en teoría, si está bien calculado, me debería de dar, ahora no veo dónde lo puse, comprobación, y una loca.
Ahora sí. Y cantidad, condición, precio. No me la está dando. Delta P, delta Q, delta mix. ¿Dónde la puse? Ah, es que la tiré al lugar que no me gusta. Vamos a copiar esto. Y vamos a eliminar esta. Estaba mal posicionada en el momento que la creé. Vamos a crearla. Sí. Mientras Power BI piensa, vamos a crear otra medida. Y ahora sí la colocamos en el lugar correcto. Es muy importante siempre mantener ese tipo de orden, porque si no, después se convierte en una fatal búsqueda de información. Bien. Y tenemos que la comprobación de las deltas me dio este. Y a esto hay que restarle las ventas del año pasado. Y ese valor, ahora hemos llegado a la conclusión de que está funcionando como lo esperábamos. Bien. Hasta acá es la parte de los cálculos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para mostrar esa información de una manera comprensible para el usuario? Pues bien, dentro de Power BI vamos a utilizar los supergráficos. A mí me gustan los gráficos de barras. Vamos a crear un nuevo gráfico y vamos a empezar a mostrar qué es lo que nos interesa indicarle a los usuarios finales que ellos pueden. Lo primero que nada, por supuesto, que el término de fechas. Una vez que tenemos eso, vamos a decirle ahora sí los ingresos. Quiero el delta Q, quiero el delta P y quiero el mix. Entonces ahora, de manera visual, ya estamos viendo cómo se comportaron los diferentes años. Estos valores que tenemos por acá ya empiezan a dar información valiosa para el negocio. El primer año, que fue cuando el negocio abrió, dice, mira, todo el delta mix de sus productos que tienen ahí fue de 7.782. ¿Lo pueden ver por acá? Este fue el mix de ese año, que fueron los 7.782. Y como no teníamos ventas de ese producto de ningún tipo, fue la primera aparición, todo se lo cargó al mix. ¿Por qué? Porque no había unidades ni habían precios existentes anteriormente. Hasta ahí vamos bien. Siguiente año, 2018. Dice, el 2018, el incremento de las ventas se debió fuertemente a las cantidades. Vamos a poner los valores por aquí. Vamos a ponerle el data labels y dice, el siguiente año el negocio creció, las ventas crecieron muy atribuidas a las cantidades. Vean lo que lo tenemos por aquí, el ingreso por la delta, que son los 47.000. Pero también tuvimos un ingreso por el mix. ¿Ok? Y vean acá que está como en negativo, aquí por el tamaño del gráfico no se puede ver, pero está también el mix. Caso en el 2019, que es un poquito más claro. Dice, el mayor efecto que produjo la variante de las ventas fue el mix. ¿Por qué? Porque más bien dentro de los precios, el precio se mantuvo. El precio creció un poquitito y eso se le atribuyen 9.000 de ingresos. Pero en cantidades, lejos de haber superado el año anterior, usted tuvo un decremento de las ventas en unidades. Entonces, eso le representó menos 9.300 colones, en este caso, por ventas, por unidades no vendidas. ¿Ok? Y en el 2020, que es el año que está lleno de virus actualmente, ¿cómo va la tendencia? La tendencia dice que por el mix hasta el momento lleva 101.000 de ventas atribuidas al mix. ¿Por qué? Porque ha vendido de menos en cantidad de 50.000 y ha vendido de menos en delta precio. ¿Por qué? Porque el precio probablemente, el precio perdió, porque no tenemos los datos completos dentro del precio. Están ahí en la base de datos, cuando me la traje todavía era como el 5 de hace 2 meses. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de visualizarlo. Podrían cambiarlo
y decirle quiero verlo en porcentajes, que es lo que más le gusta a los gerentes, verlo siempre en porcentajes, y se mantiene el patrón. Vean que él le dice cuál es el 100%, cuántos porcentajes representa cada uno de ellos. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? ¿Tenemos preguntas ahí en el chat? ¿O ya me caí y no me di cuenta? ¿Hello? Ok, bien. Todo esto, como les comentaba, yo los voy a poner por ahí en el código. Ya teníamos las demos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Okay. Como les decía, pueden ubicarme por ahí en Se Habla SQL, tanto en el Facebook, en GitHub, en YouTube. Y los invitamos también a los siguientes tracks. Tenemos a Giancarlo Poggi Escobar, que esa va a ser, si no me equivoco, es la que va a ser en portugués. Tenemos por ahí a José Díaz López, que es la siguiente sesión inmediatamente a esta, que es Power BI para usuarios de Excel y Power Pivot. Y también tenemos a Alan Ferrandis, que va a hablar el tema de Data Science con Power BI. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Creo que no, no tenemos preguntas. Muy bien, les agradezco montones por habernos acompañado. Les vamos a dar unos minuticos para que puedan ir a tomar café, que nos hace falta. Mucha salud. Cuídense a todos.